Volvemos a Chile. La economía nacional sufre por el COVID-19. Hoy se informó que el IMASEC del mes de abril fue un 14,1% negativo. Para hablar de este y otros temas de la contingencia, nos acompaña el profesor titular de la Pontificia Universidad Católica y también miembro del comité directivo de CLAPES UC, ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Señor Larraín, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Hola Andrés, buenas tardes, mucho gusto. Lo primero, señor Larraín, ex ministro de Hacienda, preguntarle por las cifras. Este 14,1% negativo, uno revisa un poco el archivo y no hay registro del Banco Central en que se encuentren cifras tan negativas. ¿Cómo lo evalúa usted? Bueno, ciertamente ha sido peor de lo esperado. El mercado estaba esperando una cantidad, una cifra en torno a los -8 y la última encuesta entre -10, pero esto que fue -14, y hay que entender también que esto está contrarrestado en parte porque el IMASEC minero, o sea, el índice de actividad minero, cayó solamente 0,1, lo que significa que el no minero, que es el 90% de la economía, cayó aproximadamente 15,5%. Esto nos lleva a los niveles, esta caída de IMASEC nos lleva a los niveles en la serie desestacionalizada que teníamos en marzo de 2013, para tener una idea del nivel que significó esta caída. O sea, la economía ahora se contrajo a ese nivel, retrocedió 7 años, para explicarlo bien en sencillo. Claro, o sea, en términos de los niveles, estamos como en marzo de 2013, más o menos lo que da este 14,1% de caída. Todos esperábamos una contracción bastante importante y lo que pasa es que nos ha golpeado algo más duro. Esto está concentrado en el sector servicio, especialmente educación, transporte, recreación, comercio, restaurantes, hoteles, algo menos, pero también golpeado está el sector construcción, el sector manufacturero. El tema acá es que probablemente vamos a tener un segundo trimestre muy duro, un tercer trimestre también complejo, aunque menos malo que el segundo trimestre, todo depende cómo nos recuperemos de la pandemia, y un cuarto trimestre donde deberíamos ver algo de mejoría, porque vamos a tener además una base de comparación baja. Y es por eso, Andrés, que nosotros, junto con Rodrigo Cerda, Germán González, hicimos un esfuerzo para aportar un granito de arena en esta idea que ha planteado el gobierno de un gran acuerdo nacional y pensar en la recuperación económica. Y por eso hemos planteado un plan de recuperación económica de 8.000 millones de dólares. Ahora, lo interesante, tal vez, o lo distinto, es que nosotros estamos centrados en la recuperación, primero en las personas, porque esta recuperación tiene que ver con las personas, de tal manera que nosotros... Sí, puntualmente, a ver, usted nos mencionaba el equipo con que trabajó esta idea, esta propuesta que se pone arriba de la mesa. No es cualquier equipo. Rodrigo Cerda, ex director de presupuesto, también Germán González, ex coordinador de políticas macroeconómicas, también del Ministerio de Hacienda, que trabajaron codo a codo con usted. Son 8.000 millones de dólares, son diversas medidas que se ponen en consideración. ¿Cuáles son las más importantes a su juicio para reactivar la economía? Otra idea que se pone arriba de la mesa que hemos conocido de otras durante los últimos días. Bueno, yo digo, tal vez el elemento diferenciador de esta propuesta es la preocupación por el crecimiento, pero partimos por preocuparnos de las personas, porque sin una preocupación por las personas, la verdad es que podemos estimular la inversión y va a tener un efecto, pero hay que preocuparse en el corto plazo y por eso planteamos nosotros la extensión del ingreso familiar de emergencia, que es un programa que en este momento está llevando a cabo el gobierno, cuyo costo por los 3 meses en que está es del orden de 800 millones de dólares. Nosotros planteamos extenderlo 6 meses más, porque esto nos llevaría a comienzos del año 2021. El gobierno tiene considerado un costo del orden de 2.000 millones de dólares, hoy día lleva gastado o va a gastar en estos primeros 3 meses del orden de 800, por lo tanto ahí hay algo de espacio. Nosotros planteamos 900 millones de dólares más de extensión del ingreso familiar de emergencia. Luego, un subsidio al empleo, que es reactivador, pero que lleva recursos a las personas. Y planteamos 100.000 pesos por persona contratada. Esto es un subsidio a la contratación, ¿no es cierto?, por 12 meses. Y ahí estimamos 400.000 empleos. A la vez, un plan de obras públicas y concesiones del orden de 4.500 millones de dólares. Diversas medidas también de extensión de posposiciones o rebajas de impuestos que permiten también complementar estas medidas para generar un efecto crecimiento que nosotros estimamos
entre 2,5% de mayor crecimiento y que crea 610.000 empleos. O sea, aquí hay una primera parte de lo que diferencia esta propuesta. La segunda es el financiamiento, porque de estos 8.000 millones de dólares solamente se requieren 1.200 millones del Fondo de Estabilización Económico-Social, FES, o incremento de la deuda pública. Estamos cuidando los recursos públicos, hay espacio para reasignaciones presupuestarias, para En ese punto, usar los espacios de la subejecución presupuestaria, en fin, hay una serie de, y también los recursos que llegue el crecimiento económico. exactamente, en ese punto, y ha sido parte de la crítica que se le ha hecho al planteamiento que ustedes han hecho, usted ha mencionado, el dinero o estos 8.000 millones se juntarían, entre comillas, desde varios puntos: concesiones 1.800, subejecución, reasignación, provisiones, emisión de deuda, crecimiento económico 2.060 millones. Muchos han dicho, a ver, es un poco ingenuo pensar que de aquí al próximo año podríamos crecer con una economía que está golpeada a este nivel, creer que se van a recaudar 2.060 millones de dólares por crecimiento. Eso, la crítica ha habido más que todo por ahí. ¿Cómo recoge usted esta crítica? Mire, lo primero es que esto usamos nosotros las mismas técnicas para estimar el efecto en crecimiento que lo que se usó con la reforma tributaria o modernización tributaria. O sea, estamos usando las mismas herramientas y en realidad este es un 2,6% sobre lo que crecería la economía sin estas medidas, ¿ya? Entonces, ese 2,6, digamos, hasta 2,6% más de crecimiento, eso genera este efecto, ¿no es cierto? Ahora, imagínese usted que por alguna razón no son los 2.000 millones, sino que son 1.500. Bueno, resulta que, claro, esa diferencia es absorbida o sería absorbida por el mayor endeudamiento o uso del FES. Pero fíjese que nosotros, en este caso, igual estamos usando alrededor de un 20%, ¿no es cierto?, de los recursos se están financiando vía uso del FES o mayor endeudamiento. Ahora, si alguien me quiere decir que uno hace un programa pro crecimiento y este no genera crecimiento, bueno, ahí tenemos un problema. Ahí sí que no nos vamos a poner de acuerdo. Sobre la estimación, nosotros damos un rango y lo que estamos dando es el punto medio de ese rango, pero ciertamente puede haber alguna diferencia respecto a nuestra estimación punto, ¿no es cierto? Pero que va a haber mayor crecimiento y por eso es la importancia de que, y creo, Andrés, muy importante mencionar, hoy día que hemos conocido este IMASEC, que partimos comentándolo, hace más importante aún pensar en un programa, en un plan de reactivación económica, porque esta economía, una vez que termine la pandemia, va a necesitar volver a crecer. Y eso tiene una implicancia muy fuerte respecto del bienestar de las personas. Nos preocupamos del bienestar en el corto plazo, pero más allá del muy corto plazo tenemos que preocuparnos también de que esta economía vuelva a crecer. Así lo reconocen todos. Sí, puntualmente estaba revisando declaraciones, por ejemplo, de otros economistas y otras economistas también muy reputadas como Andrea Repeto y otros economistas que han trabajado con ella. Ella decía el día de hoy en una de las propuestas detrás del alero del Colegio Médico: a ver, a estas alturas son muy pocos los que aún dicen que hay que guardar los cartuchos para más adelante. Derechamente es decir que más que reasignaciones, más que ver concesiones, más que ver subejecución, provisiones, el Estado tiene que usar sus ahorros. ¿Cómo ve usted esa propuesta en que es mucho más audaz en cuanto a usar ahorros respecto a lo que ustedes proponen como han planteado los últimos días? Bueno, no es que sea más audaz usar ahorros. Yo creo que la primera obligación es ver todos los espacios que existen hoy día en el presupuesto y ver a partir de eso y la reasignación. La reasignación viene de un ejercicio que hay que hacer, que nosotros hicimos cuando estábamos en el gobierno, que es mirar el gasto y ver qué partidas del gasto tienen mala evaluación y pueden de alguna manera dejar espacio a medidas que sean más efectivas para la economía. A mí me parece que eso no solamente es un derecho, es un deber. Y yo entiendo que el gobierno está haciendo este ejercicio. Por lo tanto, poner el énfasis solo en quién gasta más. Esto es mayor gasto. Lo que pasa es que se financia con algunas reasignaciones, con algunos otros, digamos, elementos como provisiones que probablemente no vayan a ser usadas y que están hoy día en el presupuesto y que nosotros conocemos. De tal manera que son públicas. De tal manera que yo diría, aquí no estamos guardando los cartuchos para más adelante. Estamos usando cartuchos ahora, pero tampoco creo que es necesario usar es decir, la pregunta yo la volvería a decir: ¿alguien cree
que debemos usar todas las disponibilidades de ahorro que tenemos hoy, bueno, eso es otra pregunta, eso es distinto. Por Sí, lo tanto, yo creo que aquí no es un tema de sí. audacia, es un tema de que tenemos que mirar responsablemente las cifras fiscales, qué es lo que está pasando, y de acuerdo a eso estamos proponiendo un plan de 8.000 millones de dólares, que es un plan potente de reactivación. La discusión ha estado más bien en el gasto y en la transferencia. Nosotros tenemos parte de eso, pero creemos muy importante poner el acento en que esta economía se recupere su capacidad de crecer, porque eso es la fuente de bienestar más Señor permanente Larraín. para los chilenos. Sí, y puntualmente, ¿cómo ve usted, ahora desde la distancia, obviamente, como un ex ministro de Hacienda, los cartuchos que ha quemado derechamente el ministro Briones en esta coyuntura, sobre todo en estos últimos 2 meses y medio, las medidas que se han implementado y también este llamado al acuerdo nacional que se ha invocado, tomando en consideración que muchas de las medidas que se pusieron arriba de la mesa, conforme ha ido avanzando la pandemia, van quedando un poco, entre comillas, en la prehistoria? Ahora se requiere quizás de pasos más audaces. ¿Cómo evalúa usted las medidas que ha tomado el ministro Briones? Bueno, yo creo que en primer lugar, yo quiero reconocer que aquí hay un esfuerzo, se ha hecho un esfuerzo fiscal significativo y que no corresponde minimizar ese esfuerzo. Nosotros lo calculábamos, el conjunto de medidas son como 17.000 millones de dólares, esto es cerca de un 7 puntos del PIB. Cuando uno hace el ejercicio de que algunas son posposiciones de impuestos, solamente están posponiendo impuestos o se están adelantando pagos u otros beneficios como devoluciones de impuestos, uno llega a una cifra en torno a los 10.000 millones de dólares, solo considerando el costo financiero de estas últimas medidas, que no son reducciones de impuestos, sino posposiciones. Pero 10.000 millones de dólares a mí no me parece una cifra insignificante. Me parece que, en primer lugar, valorar lo que se está haciendo. Pero, en segundo lugar, entender que probablemente necesitamos más. Y eso es lo que estamos diciendo nosotros ahora. Cada uno lo hace desde su propia, digamos, óptica, desde su propio conocimiento, y nosotros creemos que es importante acelerar pasos, sí, pero ¿en vista a qué? Yo creo que es muy importante preocuparnos de lo que va a pasar. Tenemos una emergencia sanitaria, estamos tratando de hacerle frente a esta emergencia sanitaria. ¿Qué pasa el día después de la emergencia con nuestra economía, con las posibilidades que tienen las pymes? Tienen un buen componente, un componente muy significativo para pymes esta propuesta. ¿Y qué es lo que pasa con el empleo? Que al final, fíjese que la semana anterior, perdón, conocimos la cifra de desempleo con 9%, pero esto es un trimestre móvil, es el trimestre febrero-abril, ¿no es cierto? Bueno, el problema es que cuando nosotros pensamos en que esto se ha ido deteriorando y miramos la destrucción de empleo, hay una destrucción de 680.000 empleos. Esto, lo que pasa es que no se refleja tan fuerte en la cifra de desempleo porque hay gente que está saliendo de la fuerza laboral. Pero es por eso que nosotros estamos orientados a apuntalar el empleo, la inversión y los ingresos de las personas. Esos son los 3 elementos fundamentales, aparte de darle un alivio a las pymes, que con eso van a poder invertir y van a poder contratar. Hoy día, en entrevista con diversos medios, el presidente de la CPC, Juan Sutil, fue claro en decir que, a ver, para el mes de mayo, señor Larraín, se podrían ver números incluso peores que lo que vimos hoy día del mes de abril. 14% de caída en abril, incluso él avisoraba que para mayo la caída podría ser del 20%. ¿Cuáles son sus cálculos? ¿Cómo está proyectando lo que se viene para este segundo trimestre, que es sin duda el más duro en esta coyuntura? Bueno, lo que pasa es que el mes de mayo tiene 2 días hábiles menos que el que tenía el mes de mayo del año pasado, y como aquí hacemos el cálculo en 12 meses, probablemente, yo no voy a aventurar una cifra, pero Y con cuarentena probablemente mucho más dura. sea más negativo que el 14% de abril. O sea, vamos a estar algo peor que el mes de abril en términos de crecimiento en 12 meses. Y eso porque además vamos a tener digamos, confinamiento más duros, cuarentenas que han estado más fuertemente en el mes de mayo que en el mes de abril. Y por tanto, por eso mismo, más allá de la cifra puntual, es preocuparnos de la reactivación de la economía, que creemos que es algo central para los chilenos. Señor Larraín, a su juicio, en los próximos años, ¿va a cambiar el modelo económico que va a regir en nuestro país? ¿Es necesario un cambio de cómo se está llevando la economía, de la forma que se está relacionando el mercado con los ciudadanos? ¿Es necesario un reajuste justamente en esas fuerzas? Muchos lo han sostenido, que mucho de lo que está pasando ahora tiene relación con un mercado que ha
proliferado el individualismo, diversas características. ¿Usted cree que deben haber cambios profundos en cómo está funcionando la economía, sobre todo que es una economía más justa derechamente? Mire, lo que pasa es lo siguiente. Hemos discutido y ayer conversábamos, discutíamos con otros exministros de Hacienda, más que discutíamos, lo hacíamos a través de un diario, ¿no es cierto?, sobre el rol del Estado. Y aquí lo que uno piensa es que uno necesita un Estado no necesariamente más grande, pero un Estado más potente, que tenga más capacidad de reaccionar, un mejor Estado, que use más la tecnología, que esté más preparado para poder ayudar especialmente en los tiempos difíciles. Y en ese sentido hay un rol para la política fiscal en los tiempos más complicados, para sacar adelante a la economía. O sea, ahí hay algo que pocos creo que están en contra de ello. Ahora, vamos a tener cambios profundos, por supuesto. Hay industrias que van a cambiar en forma muy significativa y algunos de estos cambios van a ser permanentes. El teletrabajo, por ejemplo, va a usarse y puede contribuir en algunos casos a mayor bienestar de las personas al evitar los costos de traslado. Para aquellos que tienen el privilegio de poder trabajar a distancia, porque no todos tienen eso. Hay algunos, se estima que alrededor del 20% de la fuerza laboral puede trabajar a distancia, pero no estamos hablando del 40 o el 50% que puede realizar su trabajo a distancia. Van a haber cambios permanentes en algunas industrias, ya veíamos esta. Hay cambios, por ejemplo, en el comercio. Se va a proliferar hoy día los canales electrónicos más de lo que se hacían antes. Y yo creo que lo importante es lo siguiente, entender que necesitamos, para poder distribuir, es importante que crezcamos, que volvemos a retomar el crecimiento para que eso vaya a generar mayores recursos que podamos distribuir mejor y más eficientemente entre los chilenos, que lleguen más a los que los necesitan. Y yo creo que ese es un cambio importante y necesario. Y eso requiere una modernización del Estado, que es un elemento central, me parece, en lo que viene. Otra discusión que se ha instalado bien prendido durante las últimas semanas tiene que ver con el rol del Estado frente a las grandes empresas, señor Larraín. Frente, por ejemplo, a lo que está sucediendo con LATAM, frente a los peligros que pueden surgir en diferentes mercados. ¿Cómo cree usted que debiese ser el rol del Estado o medidas a tomar frente a coyunturas como la de LATAM, una empresa estratégica, dijo el ministro Briones, que todavía se está evaluando el tipo de ayuda que se le debe prestar? ¿Cómo ve usted, sobre todo el punto de LATAM, siendo una empresa, lo ha dicho la misma autoridad, distinta dentro de las grandes empresas al resto? Yo, sin personificar, pero entendiendo que sea la empresa que más ha estado en discusión en LATAM, pero a mí me parece que es importante el poder ayudar también, de alguna manera, a que estas empresas que son estratégicas sigan funcionando. Ahora, la forma de hacerlo, ¿por qué? Porque aquí hay toda una relación. Cuando uno habla de una empresa grande, está hablando de miles de proveedores, está hablando de, en muchos casos, miles o decenas de miles de empleados que dependen de ellos. Entonces, estamos hablando de trabajadores, estamos hablando de proveedores. El que separe eso y que esa empresa, de alguna manera, no pueda seguir, es una cosa muy compleja desde el punto de vista de la economía. Entonces, sí, a mí me parece que amerita pensar en ayuda a empresas grandes. Y a mí, en lo personal, me gusta más ir por la vía de las garantías a los créditos que de tomar directamente una participación en la propiedad de estas empresas. ¿A usted no le gusta la idea que se ha discutido, por ejemplo, en Alemania, este ingreso directamente de la propiedad del Estado, en Lufthansa, otra, se puede hacer un poquito el parangón? ¿Usted cree que hay otros caminos para que el Estado entre a una empresa como la TAM? Hay muchos caminos, hay garantías, hay deudas preferentes. Creo que el tema de la participación directa accionaria es un camino. A mí, si yo tuviera que evaluarlo, no me parece el camino más adecuado, pero es algo que está en este momento en discusión. Lo último, señor Larraín, ¿cómo ve usted que se viene lo que resta de año para esta economía, para la economía mundial? Sin duda, los años, los desafíos más difíciles que ha enfrentado nuestro país en décadas. ¿Cómo proyecta usted? Usted nos decía, claro, el segundo trimestre va a ser el más complicado. ¿La recuperación puede verse antes de fin de año? ¿Puede ser el próximo año? ¿Todo depende de las medidas sanitarias? Bueno, yo creo que lo primero es el tema de la salud de la población, y eso tiene que tener prioridad completa, ¿no? Tiene que tener una prioridad muy importante, y en este momento hemos visto que los contagios han ido aumentando, también han aumentado los fallecimientos. Entonces tenemos que darle la posibilidad de actuar
en el tema sanitario y tenemos que controlar la pandemia. Eso es lo primero. Pero también, desde el punto de vista económico, es necesario que se recupere la economía mundial. Yo creo que ahí China va un poco adelante que el resto, ¿no? China tuvo su tremendo golpe el primer trimestre de este año y hoy día se ve algo mejor. Se ve algo mejor el segundo trimestre con más normalidad y ha habido la posibilidad de controlar la pandemia. Para Chile es muy importante porque es nuestro principal socio comercial, pero también para la economía mundial. Luego, para el resto de la economía mundial, los casos de Europa, de Estados Unidos, yo creo que es muy importante que veamos un segundo semestre con más normalidad que lo que ha habido ahora, y eso contribuiría a que empiece a salir la economía mundial, y con eso que vamos a tener una recesión de todas maneras en el mundo, o sea, no vamos a pensar que vamos a salir este año, vamos a crecer, no, este año va a ser negativo para el mundo, va a ser negativo, crecimiento negativo, caída para la economía chilena, para las economías latinoamericanas, para la gran mayoría de las economías del mundo. Lo importante es que podamos tener una salida el año 2020 y eso depende de lo que pase en el mundo y de lo que hagamos internamente, y es por eso que nosotros hemos planteado esta idea de un plan de recuperación para darle una inyección a esta economía, una inyección que le permita salir adelante, ojalá lo antes posible, pero estamos dependiendo de muchos factores que no tenemos el control sobre ellos. No tenemos el control de lo que pasa en el mundo y cómo se pueda de alguna manera controlar la pandemia es otro de los riesgos y de las incertidumbres que tenemos hoy día. Felipe Larraín, profesor titular de la Pontificia Universidad Católica, también miembro del comité directivo de CLAPE SUC, ex ministro de Hacienda. Muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas, haciendo un repaso de toda la actualidad económica y lo que se viene para el país y el mundo. Muy buenas tardes. Gracias, Andrés. Buenas tardes.